complejo, por favor, así que voy a rogarles, pedirles que le pongan toda atención, ojito, pestaña, oídos a este huesito, ¿ya? El hueso temporal, ustedes van a ver que para su descripción en los diferentes libros hay discrepancias desde que hablan las distintas porciones, ¿ya? Es por eso que acá yo les voy a mencionar todas las porciones, la porción escamosa, la porción petrosa, la porción timpánica y la porción mastoidea. Recuerden ustedes, doctores, que la porción, que embriológicamente este huesito, como en otros huesos, estaba constituido por dos huesos separados o tres huesos separados. Igual pasa acá, ¿no es cierto? De tal manera que embriológicamente se habla de una porción escamosa, petrosa y timpánica. En el transcurso del desarrollo, sobre todo en la vida extrauterina, es recién que se forma la cuarta porción, que es la porción mastoidea. ¿Ya? Hay varias teorías acerca de su formación. Una teoría dice que es porque esta porción o este huesito temporal tiene relación o presta inserción a músculos importantes del cuello, como es el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Que tiene varias funciones. Bien, ¿qué pasa? En el proceso de desarrollo del recién nacido, ustedes tienen que saber que el bebé levanta su cabecita recién al mes de vida, ¿ya? Esos son hitos del desarrollo del recién nacido. Ustedes en pediatría van a estudiar esos temas. Tienen que conocer cuáles son los hitos de desarrollo de un bebé para determinar si no hay retraso de desarrollo psicomotor, ¿ya? Entonces, el que ustedes sepan evaluar que un bebé al mes de vida levanta su cabecita es importante para saber si ese bebé tiene riesgo de tener algún tipo de desarrollo psicomotor. Entonces, en ese proceso de levantar la cabecita, los músculos del cuello van a tener múltiple importancia. Se dice que el músculo, se piensa que el músculo esternocleidomastoideo va a ejercer una tracción sobre el hueso temporal. Y en ese proceso de tracción es que se forma, aparentemente, o se formaría la porción mastoidea. ¿Ya? Pero también tienen que saber que esta porción mastoidea se forma por la fusión de la porción petrosa con la porción escamosa. ¿Bien? Entonces, la porción escamosa. Vamos a hablar primero de esta porción. La porción escamosa, como pueden ver ahí en la imagen, es el color amarillo más pálido que pueden ver ahí. También la conocían como concha del temporal, ¿no? Por la forma que tiene de una concha. ¿Bien? Cuando ustedes vean en el anfiteatro este huesito, a nivel de la porción escamosa, resalta una estructura, que es la apófisis cigomática. ¿Ya? Es lo más llamativo de esta porción. Esta apófisis cigomática divide así a la porción escamosa en dos porciones. ¿Ya? Eso tienen que saberlo. ¿Ya? Primero, la apófisis cigomática va a dividir a la porción escamosa en dos porciones. ¿Bien? Pero vamos a hablar en sí de la apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque la apófisis cigomática es una estructura que tiene varios relieves importantes. Bien, la apófisis cigomática a su vez va a estar constituida por dos segmentos. Un segmento basal, aquí doctores, este segmento basal, y un segmento anteroposterior. ¿Ya? El segmento basal es el que hace contacto directamente con la porción escamosa y el segmento anteroposterior sobresale de la porción escamosa y es libre, ¿ya? Y se dirige hacia la parte anterior. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar primero del segmento transversal o base o región basal de la apófisis cigomática. Bien, entonces, este segmento transversal o basal, lo van a ver en el anfiteatro, va a tener una cara superior y una cara inferior. La cara superior es excavada a modo de un canal y se relaciona con los fascículos posteriores del músculo temporal. ¿Bien? Mientras que en la cara inferior, a su vez, vamos a ver las dos raíces de formación de la apófisis cigomática. ¿Ya? Entonces, la apófisis cigomática va a tener dos raíces en su constitución. Esas dos raíces ustedes la van a encontrar en la cara inferior. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas dos raíces? Tenemos una raíz longitudinal y una raíz transversal.
La raíz longitudinal es esta, ¿ya? Esta raíz longitudinal hacia la parte posterior se va a continuar con la cresta supramastoidea, ¿ya? Cuando ustedes se ubiquen en su huesito mañana o el sábado, mañana digo porque me refiero a la próxima clase, ¿ya? Así que siempre me van a escuchar hablar. No piensen que les voy a arruinar también sus 12 platos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean mañana en el anfiteatro, van a ver a la cresta supramastoidea. Entonces, sepan ustedes que esa cresta supramastoidea es la continuación de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática, ¿ya? Bien, entonces, esta raíz se dirige hacia la parte posterior y se prolonga formando la cresta supramastoidea. Mientras que la raíz transversal es esta que está aquí. Esa raíz transversal es el tubérculo articular del huesito temporal, ¿ya? Ese tubérculo articular, que lo ven aquí, va a estar por delante de esta porción que es la fosa mandibular, ¿ya? La fosa mandibular es una parte del hueso temporal que va a recibir a la apófisis glenoidea del hueso mandibular, de la mandíbula, ¿ya? Para constituir la articulación temporomandibular. Y por delante van a encontrar ese tubérculo, que es el tubérculo articular. Entonces, ese tubérculo articular es la raíz transversa de la apófisis cigomática. Y ese tubérculo articular recibe a la apófisis coronoides del huesito mandibular. Lo van a ver ustedes ahí. Importante en la función de masticación, ¿ya? Entonces, ¿qué más? En la unión de la raíz longitudinal con la raíz transversal van a encontrar una estructura que es el tubérculo cigomático anterior. ¿Bien? Entonces, el tubérculo cigomático anterior es un tubérculo que se va a encontrar también anterior a la fosa mandibular. ¿Bien? Entonces, ese es el tubérculo cigomático anterior. ¿Bien? Que resulta, o lo van a encontrar en la unión de la raíz longitudinal con la raíz transversal de la apófisis cigomática. ¿Bien? Ya está. Ahora hablemos del segmento anterior de la apófisis cigomática. Ese segmento anteroposterior, o también llamada apófisis cigomática propiamente dicha, porque recuerden ustedes que una apófisis es una sobresaliencia de una estructura ósea, ¿no es cierto? Entonces, esa parte libre, en realidad, pues, es de la apófisis cigomática, ese segmento anteroposterior, realmente es la apófisis cigomática propiamente dicha, ¿ya? Porque lo otro es su base. ¿Bien? ¿Sí se entiende? Ya. ¿Se entiende, verdad? Ya. El segmento anteroposterior va, como pueden ver, es aplanado de lateral a medial y tiene así esa estructura curva, esa forma curva, de tal manera que va a tener una cara lateral convexa y una cara medial cóncava. Bien, va a tener un borde superior. En el borde superior, ustedes van a ver que se inserta la fascia temporal. Vayan reteniendo a esa fascia, la fascia temporal. Vamos a hablar, cuando hablemos de cabeza, vamos a saber que a nivel de la cabeza van a encontrar ustedes unas fosas, ¿ya? Una de las fosas es la fosa temporal, ¿ya? Pero la fosa temporal tiene relación con esa fascia, que es la fascia temporal, donde se inserta la fascia temporal en el borde superior de la apófisis cigomática, ¿ya? El borde inferior es un borde grueso, rugoso y da inserción al músculo macetero. ¿Ya? Si es que han hecho en el colegio, el músculo macetero es un músculo masticador. ¿Ya? Bien, entonces eso es todo en relación a la apófisis cigomática. A su vez hemos dicho que la apófisis cigomática divide, ¿no es cierto?, la porción, estamos en ¿cuántas partes hemos dicho? Dos. ¿Ya? Es así que vamos a encontrar una porción superior que está por encima de la apófisis cigomática, o también llamada cara temporal. ¿Por qué le llaman cara temporal? Porque va a dar inserción al músculo temporal. ¿Ya? Y en esta
en esta parte superior van a encontrar un surco vascular para la arteria temporal media, y eso es lo que les he puesto aquí en la imagen. Miren, esta es la arteria temporal superficial y va a dar una ramita que es la arteria temporal media. Esa arteria temporal media va a dejar un surco en ese huesito, ¿ya? Que ustedes lo van a ver en el anfiteatro. Bien, entonces... Oh, no me he saltado, creo. Sí, ¿ya? Entonces, esa era la porción superior o cara temporal, ¿no es cierto? Porque ahí se inserta el músculo temporal. Después, la otra porción que la divide la apófisis cigomática es la porción inferior o porción basilar, ¿ya? Entonces, todo eso está por debajo de la apófisis cigomática. Entonces, es esta porción, ¿ya? Que está aquí. ¿Qué vamos a encontrar a esta porción inferior? En realidad vamos a encontrar al tubérculo articular, es decir, a la raíz transversa de la apófisis cigomática, ¿sí? ¿Ya? Ahí encontramos al tubérculo articular. Detrás del tubérculo vamos a encontrar la fosa mandibular, ¿ya? En esa fosa mandibular ustedes van a ver la presencia de una fisura, que es la fisura tímpano-escamosa. Esa fisura tímpano-escamosa resulta de la unión de esta porción que pertenece al hueso timpánico con la escama del temporal, con la porción escamosa. Acá les pongo el recuerdo. Vamos a tener que retroceder, ¿ya? Vean ustedes, ¿no? Estas eran las porciones embriológicas, ¿no? La porción escamosa, aquí la porción timpánica o hueso timpánico, y aquí atrás la porción petrosa. ¿Ya? Vean cómo aquí, doctores, el hueso timpánico o esta porción timpánica se ha fusionado con la porción escamosa y va a formar la fisura. ¿Dónde se ha ido? Ya está. Va a formar la fisura. ¿Qué fisura? Tímpano-escamosa. Vean ustedes cómo por detrás está la porción petrosa, ¿sí? Vean, esta porción petrosa va a mandar una prolongación de huesito. Esa prolongación de huesito divide a la porción tímpano-escamosa. Entonces, como esta parte pertenece a la porción petrosa, esa porción de huesito se fusiona con la porción escamosa y con la porción timpánica. Y va a formar dos fisuras. Una fisura petro-escamosa y una fisura petro-timpánica. Es decir, que la fisura tímpano-escamosa se va a dividir en una petro-escamosa y en una petro-timpánica. ¿Por qué? Porque la porción petrosa le manda esta prolongación de huesito. ¿Ya? Entonces, esa fisura ustedes lo están encontrando en la fosa mandibular. ¿Ya? No sé, se ha colgado, no me está allá. Otra vez, no sé qué le pasa. Ya. Entonces, la fosa mandibular es una fosa de forma elíptica, ¿ya? Es una fosa de forma elíptica y va a contener a la fisura tímpano-escamosa, de tal manera que esa fisura tímpano-escamosa va a dividir a la fosa mandibular en una porción anterior, por delante de la fisura, y una porción posterior. La porción anterior va a formar la porción articular, es decir, que la fosa mandibular solamente presta la articulación en su porción anterior. La porción posterior no va a formar parte de la articulación temporomandibular, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta porción por delante de la fisura va a ser la porción articular de la fosa mandibular. ¿Bien? ¿Qué más vamos a encontrar? La presencia del tubérculo cigomático anterior. Hemos dicho que ese tubérculo cigomático anterior es la fusión de la raíz transversa con la raíz longitudinal. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Esta está por delante de la fosa mandibular. Y por atrás vamos a encontrar al tubérculo cigomático posterior. Este tubérculo cigomático posterior va a quedar por delante del conducto, del orificio del conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces, esas son estructuras que van a encontrar.
¿Qué más van a encontrar? Hacia la parte anterior del tubérculo articular, vean esa superficie subtemporal. Esa superficie subtemporal es una superficie plana que, recuerden, doctores, va a formar techo de la fosa infratemporal. Ya estamos mencionando otra fosa. Hemos dicho que en el cráneo o en la cabeza vamos a encontrar varias fosas. ¿Ya? Entonces ya les estoy mencionando otra fosa, la fosa infratemporal. Entonces esa fosa infratemporal va a tener un techito y el techo va a estar dado por esa superficie subtemporal que está por delante del tubérculo articular. Por favor, vayan reteniendo esas fositas porque por esas fosas pasan las arterias y estructuras neurológicas importantes hacia la cabeza. ¿Ya? Por eso es que ustedes tienen que conocer esas fosas. Bien, ahora vamos a hablar de la cara endocranial de la porción escamosa. Entonces, al igual que el huesito frontal, recuerden que en el huesito frontal, en la cara endocranial, sobre todo en la porción orbitonasal, vieron ustedes unos surcos para las circunvoluciones frontales, ¿sí? De los hemisferios cerebrales. Igual también aquí, en la cara endocranial de la porción escamosa, van a encontrar depresiones que van a estar en relación con las circunvoluciones cerebrales de los hemisferios del cerebro, sobre todo de del lóbulo temporal. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, toda la porción escamosa en realidad pues tiene un borde. ¿Ya? Ese borde es el borde circunferencial. Hemos dicho que la porción escamosa tiene la forma de una concha también, ¿no es cierto? Entonces, esa conchita pues tiene todo un borde circunferencial. Pero miren ustedes, ese borde circunferencial va a estar constituida por una porción no adherente y una porción libre. ¿Bien? Entonces, la porción adherente, perdón, no es no adherente, es porción adherente, esa porción adherente se confunde, como pueden ver ustedes, con esta parte que ya pertenece a la porción mastoidea. ¿Ya? Entonces, ese borde circunferencial se fusiona pues con la porción petrosa y van a formar la porción mastoidea. Es por eso que ese borde circunferencial no va a ser notorio en su parte adherente. ¿Ya? Anterior a la apófisis mastoides, hemos dicho que vamos a encontrar a la fisura tímpano escamosa. Entonces, eso sí forma parte del borde circunferencial. Bien, la fisura tímpano escamosa, que va a quedar dividida por esa prolongación de la porción petrosa, que es una prolongación en sí del techo del tímpano. ¿Ya? La porción libre, como pueden ver, ocupa los 2/3 de esa circunferencia. Empieza en el vértice que van a encontrar entre la porción escamosa y la porción petrosa. Aquí empieza y termina hasta esta incisura, que es la escotadura parietal. ¿Ya? Entonces, esa porción libre se va a insertar, se va a articular con el hueso parietal y con el ala mayor del esfenoides. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la porción mastoidea. Entonces, como les he dicho, la porción mastoidea va a resultar de la unión de la porción petrosa con la porción escamosa. De tal manera, toda esta porción mastoidea, en sus 2/3 posteriores está constituida por la porción petrosa y en su tercio anterior por la parte más posterior de la porción escamosa. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Igual, en cada porción siempre vamos a describir una cara exocranial y una cara endocranial. En la cara exocranial, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vestigios de la fisura petroescamosa, porque volvemos a repetir, la escama del temporal con la porción petrosa se fusiona, pero aquí ya no queda una fisura como tal, igual que aquí entre el hueso timpánico y la porción escamosa. Acá ya lo que va a quedar son vestigios de esa fisura. ¿Ya? Entonces, eso van a ver en la porción petrosa, los vestigios de la fisura petroescamosa. ¿Qué más van a encontrar? El agujero mastoideo, por donde pasa una vena emisaria, que también van a encontrar superior y posterior al orificio del conducto auditivo, van a encontrar una zona cribosa. ¿Qué más? Van a encontrar
en la parte más inferior, la sobresaliencia que constituye la apófisis mastoides. ¿Ya? Entonces, la parte más sobresaliente e inferior de esta porción es la apófisis mastoides. Esa apófisis mastoides es ligeramente aplanada transversalmente. Va a tener una escotadura, que es la escotadura mastoidea. Acá se ve mejor, ¿ya? Esta es la escotadura mastoidea. Esa escotadura mastoidea va a estar bordeada medialmente por una eminencia, que es la eminencia yuxta mastoidea, ¿ya? Y en su lado medial va a discurrir un canal que va a ser excavado por la arteria occipital externa, ¿ya? Entonces, a esta parte también le conocen como la ranura digástrica en las literaturas antiguas. ¿Bien? En la cara endocranial de la porción mastoidea, ¿qué es lo que sobresale? Sobre todo el surco del seno sigmoideo, ¿ya? Pues acuérdense, doctores, en el hueso frontal, en el hueso occipital, también han visto surcos, ¿no es cierto?, para los senos venosos. ¿Sí se acuerdan? Ya, entonces acá en el huesito temporal también van a encontrar el surco del seno sigmoideo. Pero ¿dónde está este surco del seno sigmoideo? Está en la porción mastoidea. ¿Ya? ¿Qué más van a encontrar acá? Bueno, el agujero mastoideo, que se comunica, ¿no?, con el agujero mastoideo de la parte exocranial. Bien, ahora vamos a hablar de la porción petrosa. Esta porción es la más complicada de todas, ¿ya? Sí. Ahí es de la parte más principal. Estas caritas, ese ánimo me encanta, ¿ya? La porción petrosa, doctores, en realidad es la que contiene al órgano de la audición, ¿ya? La porción petrosa, acuérdense, doctores, que les dije que el huesito timpánico se fusiona con la porción petrosa, ¿ya? Entonces, en sí, en algunos libros lo describen como porción petrotimpánica, porque ya se ha fusionado el huesito timpánico con la porción petrosa, ¿ya? Entonces, esta porción petrosa tiene la forma de una pirámide cuadrangular con vértice truncado. Entonces, si es una pirámide cuadrangular, ¿cuántas caras va a tener? 4 caras. ¿Cuántos bordes? 4 bordes. ¿Cuántas caras? Estamos hablando de caras. 4 caras, pirámide cuadrangular. 4 caras, 4 bordes, hemos dicho que es truncada, pues va a tener una base y un vértice truncado. ¿Ya? Cuando lo cortan. ¿Ya? Una pirámide, ¿cómo es? La pirámide de Egipto, ¿ha visto? Si yo corto su vértice, ¿cómo queda el vértice? Eso es truncado, ¿ya? Si no está bien, ustedes, si algo no entienden, pregunten. Yo no me molesto, ni les voy a explicar, está bien. Y ahora es que se queden con eso, ¿ya? Entonces, eso es un vértice truncado. Cuando han cortado, pues, el vértice, la punta, la arista, entonces lo cortan eso, entonces el vértice queda truncado, ¿cierto? Bien, entonces va a tener un vértice truncado y una base. Entonces, si tiene 4 caras, ustedes tienen que saber que estas caras se van a disponer de una manera especial. ¿Por qué? Porque la porción petrosa se dirige, doctores, de lateral a medial y de posterior a anterior. ¿Ya? Al tener esa disposición, va a generar una cara antero superior y una cara postero superior. Es decir, 2 caras superiores, una cara anterior y una cara posterior. Y 2 caras inferiores, una cara anterior y una cara posterior. O sea, una cara antero-inferior y una postero-inferior. Una cara antero-superior y postero-superior. De tal manera que la cara antero-superior y postero-superior van a ser endocraneales. ¿Ya? Van a quedar dentro del cráneo. Mientras que la cara, acá la ven, antero-inferior y la cara postero-inferior van a ser exocraneales. ¿Sí?
Ubíquense, doctores. Entonces, la cara anterosuperior y posterosuperior, endocraniales. La cara posterior-inferior y anteroinferior, exocraniales. ¿Bien? Ya está. Entonces, vamos a hablar de la cara anterosuperior, que es endocranial. ¿Qué resalta? Ahí ven los doctores tienen su huesito. A ver, vean en la cara anterosuperior. ¿Qué resalta? La eminencia arcuata. ¿Ya? Esa eminencia arcuata es una sobresaliencia que genera un conducto que se encuentra al interior de la porción petrosa. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto semicircular anterior. ¿Ya? Entonces, doctores, cuando hablemos de oído medio, ustedes tienen que saber que el oído medio va a estar constituido, perdón, el oído interno, no el medio. El oído interno, que está dentro de la porción petrosa, va a tener varias estructuras en su formación, ¿no es cierto? Uno de ellos son los conductos semicirculares. También el conducto auditivo interno y varias cosas. Los conductos semicirculares que tienen que ver con el equilibrio. ¿Ya? Entonces, existen conductos semicirculares que van a ser membranosos y óseos. ¿Ya? Los conductos membranosos van a estar dentro de los conductos óseos. Y esos conductos óseos son tres, ¿ya? Uno es el conducto semicircular superior, el otro es el anterior y el posterior. El superior, por su disposición, va a generar esa eminencia arcuata dentro del hueso temporal, dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Así que, doctores, vayan recordando porque vamos a hablar del órgano de la audición. Y cuando hablemos del órgano de la audición, ustedes tienen que recordarse de esa eminencia. ¿Ya? O sea, no son cosas que estamos hablando por gusto. ¿Ya? Por delante de la eminencia arcuata, ustedes van a encontrar dos orificios, que son los orificios del conducto para el nervio petroso mayor y petroso menor. ¿Ya? Son los hiatos del conducto del nervio petroso mayor y petroso menor. Igual, doctores, vamos a hablar sobre la inervación de la cabeza. Y a nivel de la cabeza también tenemos la presencia del sistema vegetativo. El sistema vegetativo en la cabeza tiene que ver con los órganos de la visión. Con los órganos de la visión. A nivel del órgano de la visión, por ejemplo, con el aparato lacrimal. Entonces, el aparato lacrimal funciona gracias al sistema vegetativo. Lo mismo pasa con el órgano del gusto, ya que vamos a hablar también cuando veamos las glándulas salivales, ¿ya? Entonces, la función de la visión, del aparato lacrimal, del gusto en la cabeza, tiene que ver con el sistema vegetativo. Entonces, esos nervios que ustedes mencionaron ahorita, el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor, llevan fibras vegetativas para el funcionamiento del aparato lacrimal y para el funcionamiento del gusto. ¿Ya? Entonces, recuerden, doctores, ya estamos hablando de unas estructuras nerviosas. ¿Qué más vamos a encontrar? Cerca al vértice de la porción petrosa, en esta cara, vamos a encontrar a la impresión trigeminal. Esa impresión trigeminal es como una cosita. Ahí se aloja un ganglio, que es el ganglio de Gasser, o el ganglio sensitivo del quinto par craneal, del nervio trigémino. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer también, doctores. Cuando hagamos pares craneales, vamos a hablar del ganglio de Gasser. Entonces, ese ganglio, que es del quinto par craneal, se aloja ahí, en la impresión trigeminal de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Ya? Entonces ya estamos conociendo más estructuras.
¿Qué más vamos a encontrar? Hacia la parte lateral y anterior a la eminencia arqueada, vamos a encontrar a una porción delgada o una lámina ósea delgada de la porción petrosa que corresponde al techo del tímpano. Entonces ya estamos hablando, doctores, que ese techo del tímpano es una porción ósea, es una parte ósea de la porción petrosa, que es una lámina delgada. ¿Por qué es importante eso, doctores? Ustedes cuando hagan cirugía van a hablar de las fracturas a nivel del cráneo. Entonces, a nivel del cráneo existen fracturas importantes que se producen a nivel de la base del cráneo, de los huesos, de la base del cráneo, ¿no es cierto? Fracturas de la base del cráneo. Cuando hay una fractura de la base del cráneo, esa porción, ese techo timpánico puede también comprometerse porque es una lámina ósea delgada. Imagínense si hay una fractura hacia ahí. Si hay un sangrado interno dentro de la cabeza, a través de esas fisuras, de esas fracturas, puede salir sangrado por el oído. Pero si ustedes ven a un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, que está inconsciente, y ven que está sangrando del oído, sospechen que hay una fractura del base del cráneo que ha comprometido el techo del tímpano. ¿Por qué? Porque es una membrana ósea delgada. ¿Ya? Entonces, todo lo que estudiamos no es por gusto. Todo lo que les digo no es en vano, no es en el aire. Ustedes lo van a aplicar en la clínica, en la parte quirúrgica. ¿Ya? Bien, ¿qué encontramos en la cara póstero-superior? En la cara póstero-superior lo que más destaca es el conducto auditivo interno. Entonces ustedes ya han visto el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? Por lo menos en las fotos lo han visto, ¿no es cierto? Entonces, en el endocráneo van a encontrar hacia la cara póstero-inferior el orificio del conducto auditivo interno. Recuerden, doctores, que por ese orificio del conducto auditivo interno van a atravesar el nervio facial, el séptimo par craneal y el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear. ¿Ya? Dos nerviecitos, el séptimo y el octavo par craneal van a estar en relación con ese orificio del conducto auditivo interno. ¿Ya? ¿Qué más? Hay más estructuras que se los dejo ahí para que ustedes lean y vengan sabiendo en el anfiteatro. ¿Ya? ¿Cómo? Ya les va a pasar. La cara anteroinferior, doctores. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la cara anteroinferior es exocraneal. Ya. La cara anteroinferior está formada en sus 2/3 posterolaterales por una lámina ósea delgada cóncava y lisa que pertenece al hueso timpánico. Doctores, acuérdense, les he dicho, este huesito timpánico es un huesito libre en la vida intrauterina, pero después se fusiona con la porción escamosa y con la porción petrosa. Este huesito, vean, doctores, tiene la forma de un canal abierto hacia la parte superior. Entonces, este huesito se fusiona con la porción escamosa y completa el conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces, la porción anterior de este huesito timpánico forma parte de la porción petrosa, porque se fusiona. ¿Ya? Entonces, esa lámina ósea delgada que pertenece al hueso timpánico va a constituir la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Ya? ¿Qué hemos encontrado en este? Que a su vez esta parte del hueso timpánico forma la pared anterior del conducto auditivo externo y también la parte más posterior de la fosa mandibular. ¿Se acuerdan, doctores? Les dije que la fosa mandibular tenía una fisura, la fisura tímpano-escamosa. Entonces vean cómo esta porción del huesito timpánico forma parte de la fosa mandibular. Y hemos dicho que por delante de esa fisura es articular.
y por detrás no es articular. ¿Por qué? Porque está en relación con la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Ya? Es por eso que hay mucha relación. Por ejemplo, hay personas, ustedes de repente cuando los estresan en otros cursos, porque no se estresan con mi curso, ya lo sé. No, para nada. Para nada. Quiero hacerla. Cada vez que le ven al doctor Franklin se estresan. En la noche no pueden dormir. ¿Por qué? Porque bruxan. ¿Saben qué es el bruxismo? Así el movimiento de los dientes involuntarios. Porque rechinan los dientes. Los niños pequeñitos rechinan sus dientes por los parásitos. ¿Sí habrán escuchado eso, no? Los oxiuros. Ah, sí, claro, no lo dejan dormir. Claro, rechinan sus dientes. Y tienen dolor de oído. ¿Por qué tendrán dolor de oído? Por esa relación, miren. Miren cómo está aquí la articulación temporomandibular, por delante la porción articular, y hacia atrás se encuentran ustedes con la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, muchos pacientes que bruxan van a tener pues problemas también de tinnitus, zumbido de oído, y van a tener pues alteraciones. Mira, cuando yo estoy con ¿ya? Las personas que se estresan, los adultos también bruxan por la noche, por el estrés. ¿Sí? ¿Síndrome de qué? Bien, esa es otra cosa. Eso tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Ya? Sí, todavía no. ¿Ya? Bien, entonces, vean la relación, ¿ya? Doctora, una consulta. Cuando una persona tiene gripe o creo que tos, por ejemplo, me ha pasado y duele. Por la trompa de Eustaquio. Ahorita vamos a ver, ¿ya? En el borde anterior van a encontrar un tubérculo, ¿ya? Justo, ¿no? Justo lo que usted me decía. Miren, medial y anteriormente a esta fosa mandibular, hacia la parte medial, van a encontrar una apófisis, que es la apófisis tubárica, ¿ya? ¿Qué es esa apófisis tubárica? Esa apófisis tubárica va a formar la porción ósea de una estructura que se conoce como la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, la trompa de Eustaquio es una estructura que tiene relación con la faringe. ¿Ya? Van a ver cómo la trompa de Eustaquio tiene una porción membranosa y una porción ósea. La porción ósea está dada por esa apófisis tubárica que la van a encontrar aquí por delante de la fosa mandibular. ¿Ya? Entonces recuerden, doctores, porque vamos a volver a hablar. Y además que les he dado como tarea, ¿no? Los artículos de revisión, ¿a qué grupo le he dado faringe? ¿No es cierto? Entonces van a tener que hablar de estas estructuras, ¿ya? Ya, doctores, sigamos. Entonces, esa es la cara anteroinferior, ¿ah? Entonces, la cara anteroinferior tiene que ver con el huesito timpánico, ¿ya? Con la porción timpánica que forma parte del conducto auditivo externo y también de la fosa mandibular, ¿ya? Y hemos encontrado también ahí la apófisis tubárica que tiene relación con que es la porción ósea de la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y esta es la porción o la cara posterior. La cara posterior, ¿qué resalta aquí? La apófisis estiloides, que está cortada aquí. En el borde, como vamos a ver después, vamos a encontrar una vaina para esta apófisis estiloides, ¿ya? Entonces, en la apófisis estiloides se insertan unos elementos que constituyen los elementos del ramillete de Riolano. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan? Igual tiene que ver con faringe, también lo van a revisar ustedes. ¿Ya? Posterior a la apófisis estiloides van a encontrar al agujero estilomastoideo. ¿Ya? Entonces, por ese agujero estilomastoideo sale el nervio facial, del endocráneo hacia afuera. ¿Ya? Entonces vean ustedes, les he dicho que el nervio facial va a ingresar por el conducto auditivo interno, es decir, que va a atravesar la porción petrosa. Va a salir de la porción petrosa por el agujero estilomastoideo. ¿Ya? Entonces atraviesa así, ¿no? Conducto auditivo interno, porción petrosa y sale por el agujero estilomastoideo.
todo el recorrido del nervio facial. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el agujero estilomastoideo? Detrás de la apófisis estiloides. ¿Ya? Posterior y medial a ese agujero van a encontrar esta carilla, que es la carilla yugular. Esa carilla yugular recibe a la apófisis yugular del hueso occipital. ¿Se acuerdan del hueso occipital? Hemos hablado, ¿no es cierto? Ya, recibe a esa parte. Y por delante van a encontrar ustedes a la fosa yugular. En la fosa yugular se aloja el bulbo de la vena yugular. Cuando todo el sistema venoso de la cabeza, que está constituido por senos, esos senos van a confluir finalmente a nivel del bulbo de la yugular. El bulbo es un ensanchamiento que se encuentra en el origen de la vena yugular. Entonces, en ese bulbo están confluyendo todos los senos venosos. ¿Dónde se aloja ese bulbo? En la fosa yugular. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Esta fosa yugular va a quedar tapada por el hueso occipital y se va a formar el agujero yugular. Lo vamos a ver después, ¿ya? Va a quedar cubierta, perdón, no sé qué digo. Entonces, anterior a la cara yugular, encuentran ustedes a la fosa yugular. Bien, ahí también van a encontrar otras estructuras como el orificio interior del conductilio timpánico, como le digo, eso tiene que ver con el sistema auditivo, que vamos a ver después, ¿ya? Bien, entonces ahora hablemos de los bordes. Tenemos un borde superior, que es endocranial. Aquí que destaca otro surco para el seno petroso superior. Muy bien, ¿ya? Este surco, este surco está excavado y por delante y enfrente de la impresión trigeminal a 1 centímetro aproximadamente del vértice de la porción petrosa por una escotadura que va a tener relación con el nervio trigémino, acá. O sea, miren, acá vamos a encontrar hacia atrás el surco del seno petroso superior, en el borde superior, y hacia la parte más cercana al vértice van a encontrar una escotadura para el nervio trigémino, porque finalmente el nervio trigémino va a terminar en ese ganglio del nervio trigémino que se encuentra apoyado sobre la fosita o la impresión trigeminal, ¿ya? En el borde anterior, ¿qué encontramos en el borde anterior? Básicamente el borde anterior está en sí constituido por esas fisuras que hemos dicho. La fisura tímpano-escamosa, petroescamosa y petrotimpánica, que están atravesadas por esta prolongación de la porción petrosa, que es una prolongación en realidad del techo del tímpano. ¿Ya? Ya, en el borde posterior, ese es el que más me interesaba. Miren, en el borde posterior, ya les he dicho, van a encontrar la parte más medial de la carilla yugular, que recibe al hueso occipital. Así, el huesito occipital va a cubrir la fosa yugular, y aquí en ese borde van a encontrar la escotadura yugular, de tal manera que así se va a formar el agujero yugular en el fondo de la fosa yugular, ¿ya? Entonces, el agujero yugular, ustedes lo van a ver mejor en una vista endocranial. ¿Ya? Miren, aquí está el agujero yugular. En ese agujero yugular que se ha formado, van a encontrar una apófisis que pertenece al borde posterior de la porción petrosa. Es la apófisis intrayugular. ¿Ya? Esa apófisis intrayugular va a prestar inserción a un ligamento que se va a conectar con el hueso occipital, dividiendo así a la apófisis yugular en una porción anterior y una porción posterior. ¿Alguien sabe qué pasa por la porción posterior del agujero yugular? La vena yugular, me hace recordar, doctora. La vena yugular, ¿ya? Pasa posterior, en la parte posterior de ese agujero. Y en la parte anterior pasan estructuras nerviosas. ¿Quién levanta su manito y me dice?
noveno, décimo y undécimo par craneal. ¿Ya? Entonces el agujero yugular va a quedar dividido por ese ligamento que se conoce, que se conecta con la apófisis intrayugular, que está en el borde posterior de la porción petrosa. Lo va a dividir en una porción posterior, por donde está pasando la vena yugular, y en una porción anterior, por donde pasan esas estructuras mediales. Noveno, décimo y undécimo par craneales. Y el duodécimo par craneal o el hipogloso, ¿quién levanta su monito? ¿Por dónde estaba pasando? Acá le gana, ¿dijo? ¿Por qué? No, no es fosa. Conducto del hipogloso. ¿Dónde está el conducto del hipogloso? Por ahí. ¿En qué hueso está? Hueso occipital en relación a una. Usted puede. Nada. Conducto. ¿Ya? Ahí hay un conducto. Muy bien, doctora. La otra es la que contestó. Conducto hipogloso, incluso les dije que tenía un orificio interno y un orificio externo. Entonces, el nervio hipogloso ingresa por el orificio interno, atraviesa el conducto hipogloso, es decir, atraviesa el hueso occipital y sale por el orificio externo. Lo mismo el facial. El facial ingresa por el conducto auditivo interno, atraviesa la porción petrosa y sale por el agujero estilomastoideo. Pues ya están conociendo el recorrido de varios pares craneales. Séptimo y octavo por el conducto auditivo interno, ¿cierto? Y el séptimo sale por el agujero estilomastoideo, sale totalmente del cráneo. Séptimo y octavo. Noveno, décimo y undécimo por el agujero yugular. Y el duodécimo par craneal por el conducto del hipogloso. Entonces mañana en el anfiteatro ustedes van a poder ver, ¿no es cierto? Por lo menos a 6 pares craneales, ya saben por qué orificios están saliendo. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Yo creo que hasta ahí nomás los torturo, ¿quieren más? Más. Ya, vayan nomás doctores. Ya.